Buenas noches. Muchas gracias, Minerva, amiga, un cuadro distinguido de nuestro partido y una gran mujer en toda la zona de la Chontalpa y el Estado. Gracias por permitirme dirigirme a todo tu amplio auditorio, pero sobre todo dirigirme a las mujeres priistas de todo Tabasco y de la Chontalpa chica y grande. En este próximo aniversario del Día Internacional de las Mujeres, desde el Comité Directivo Estatal de nuestro partido, les mandamos un fuerte y caluroso abrazo a todas las tabasqueñas. Es nuestro instituto político, el partido que siempre ha tenido en su historia el reconocimiento a cada una de ustedes. Iniciamos con el voto de las mujeres en nuestra república y hoy hemos sido los forjadores de que siempre haya la participación del 50% en todos los espacios que haya, no solamente en las representaciones ciudadanas o de partido, sino también en el servicio público. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y que sea para bien esta celebración y que viva muchos más los festejos que ustedes se merecen, el alma y el corazón de todas las familias. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto volverles a saludar. En esta ocasión, bueno, pues me encuentro con una gran y queridísima amiga, la licenciada Katia Ornelas Gil. Gracias, amiga, a ti, gracias por la oportunidad y felicitarte por este proyecto tan bonito. Sé de tu talento, de tu capacidad y bueno, encantada de estar con ustedes en Mi Noche con Minerva. Muchas gracias, Katia Ornelas Gil. Bueno, pues ella es diputada plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado de Tabasco, aquí en nuestro queridísimo estado. Es una mujer con la que me ha tocado picar piedras en lo político y que representa a una gran parte de la población femenil, mujeres jóvenes, pero además representando con mucho orgullo una posición política crítica, polémica, no golpeadora, con mucha responsabilidad y respeto además, defendiendo las causas de las mujeres, ¿verdad, Katia? Sí, principalmente defendiendo la causa de las mujeres, querida amiga, porque la verdad es que tú, como yo, que hemos tenido la oportunidad de participar en política, sabemos cuántas resistencias podemos encontrar, porque estamos enfrentándonos ante una condición cultural que está tan normalizada que ni cuenta nos damos de todos los desafíos que día con día vivimos y que son para nosotros parte, digamos, de nuestra propia condición natural. Entonces, bueno, cuando uno tiene la oportunidad de conocer el esquema de igualdad de género, de la ideología de género, te das cuenta que es inevitable no conectar, no asumirla como propia ante pues todos los desafíos que tenemos y que además genera la responsabilidad de abrir brecha para las otras generaciones. Así es. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Qué le significa al Partido Revolucionario Institucional las mujeres? Fíjate que yo lo he dicho en muchas ocasiones, aunque ha sido producto de las conquistas de las propias mujeres del propio partido, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer a las grandes representantes de las mujeres que hicieron historia y abrieron espacios para demás mujeres. Reconozco también la voluntad que ha habido de aquellas dirigencias que han incluido dentro de sus estatutos, que son, tú sabes, que son prácticamente la constitución interna, son las reglas del juego. Empezamos en aquel momento, y recuerdo todavía mis inicios, con el 30%, las famosas cuotas. Esto fue producto, bueno, pues de mujeres logrando espacios políticos y en el poder. En Tabasco lo decimos con mucho orgullo, la primera presidenta municipal fue priista. Y significa, bueno, pues uno de los desafíos más grandes que se tienen que traducir en resultados sociales, y pasamos del derecho al voto a la posibilidad garante de ser electas. Es decir, han pasado muchísimos años para que esto se concrete. Me parece que todavía falta mucho más, pero que hemos ido avanzando a través de
el marco jurídico, porque la lucha de las mujeres, hay que decirlo siempre, es una lucha pacífica, es una lucha de argumentos, es una lucha legítima. Y a mí me parece que el PRI durante muy buen tiempo, a partir de que los movimientos colectivos a nivel mundial empezaron a impulsarse, el PRI ha ido aperturando estos espacios. No es fácil, no podemos decir que la lucha de género es una lucha de un partido político, es la lucha de muchas mujeres que desde la sociedad civil y desde otras trincheras han impulsado y que el PRI ha ido integrando en su propia dinámica y cultura política. Y que políticamente también, bueno, ha sido inclusivo y solidario también con otros partidos, hay que mencionarlo. Sí, desde luego. Porque cuando es la causa de las mujeres unen, se solidarizan y unifican la misma causa, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Durante el tiempo que el PRI fue gobierno a nivel federal y estatal y municipal, ¿qué hizo por las mujeres mexicanas? Mira, yo creo que algo muy emblemático que a lo mejor pareciera ser ajeno a la cotidianidad social de las mujeres, pero fue sumamente importante, digamos, un paso trascendental, digamos, en los últimos tiempos, la garantía de la paridad en la participación. Esa reforma fue sin duda un paso agigantado a combatir las brechas de desigualdad, que no puede y no debe quedarse solamente en los espacios políticos y administrativos públicos, que tiene que traducirse en empresas, que tiene que traducirse en cerrar las brechas de desigualdad salarial, que tiene que traducirse en el acompañamiento de las mujeres que sufren violencia de género en el hogar, que tiene que traducirse en el reconocimiento pleno de sus derechos, de sus libertades, y que finalmente, bueno, el PRI da el gran paso, que es que pareciera... Es importante decirlo porque el contexto cultural es bien complejo, incluso hay muchas mujeres que estaban en contra de la participación de mujeres en la política porque está tan arraigado la estructura patriarcal, machista, que no nos damos cuenta que también nosotras tenemos machismo adentro, porque así nos educaron. No nos podemos juzgar ni recriminar y tampoco vamos a juzgar a los hombres. La idea es que todos nos vayamos rehabilitando en una nueva composición social, porque aunque pareciera lógico, y lo analizaba algún amigo hombre, abogado, y decía, Katia, imagínate que México es tan machista que aun cuando la Constitución habla de igualdad, tuvo que establecerse cuánto era igualdad entre mujeres y hombres, porque pasaba. Con el tema de las cuotas, insisto, se fue integrando desde el PRI, es el partido más antiguo. Es una realidad que cuando ponían el 30-70, el 30% mujeres, y digo 30% de un género y 70% del otro, en el 30, o sea, en el menor, siempre mandaban a las mujeres. Y después te enfrentabas a que las mandaban a los espacios más complicados de competir, sin entender, porque además también es una realidad, sin entender que el grosor de la militancia son mujeres. Son las que más participamos, las que tocamos la puerta de las casas, las que vamos de avanzada y, como dirían en el argot coloquial, las que rompemos la chancla. Las que convencemos. Las que convencemos, las que además también articulamos a nuestra familia, las que también de alguna manera convencemos a propios familiares y extraños, y somos las que más nos ocupamos de lo que pasa en la comunidad. Que si no pasa el camión de basura, que si no pasa, que si hay una fuga. Yo de verdad que creo que muchas cosas se han tenido que ir cayendo como mitos cuando hablan, y yo creo que como tú, cuando se hablaba del tema de asignar espacios o de invitar a espacios a las mujeres, el primer comentario de dirigentes que de alguna manera se resistían a la inclusión de las mismas siempre decían, no, es que no hay mujeres. Y yo les decía, bueno, pues ves los eventos, siempre son más mujeres que hombres, no nos ven, estamos invisibilizadas.
Y aunque estés aquí alzando la mano, siempre, y no nos en un partido, en general, es el contexto y la realidad general de las mujeres en su día a día. Sin embargo, creo que hemos ido dando muestra de capacidad, de talento, y hemos dado también muestra de que podemos asumir los retos de liderar no nada más la parte política, sino también el sector privado. Ya sabemos de muchas mujeres que son exitosas empresarias, sabemos de muchas mujeres que son exitosas en profesiones que eran de hombres. Comentaba hace poco una persona que admiro profundamente que la primera flotilla de mujeres que se había anunciado hace poco era encabezada por una tabasqueña. Entonces, bueno, también con el orgullo de que mujeres tabasqueñas han podido ir abriendo brechas en espacios bien complicados y que estaban asignados para hombres. Ahora bien, dentro del ejercicio legislativo, de toda la información que a ti te llega, por supuesto, en la representación que tienes actualmente de las mujeres y de la sociedad en general, a tu parecer, a tu información, ¿qué está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación por las mujeres actualmente? Híjole, a mí me parece que tocaste, diría, en el hueco de la muela. Creo que el presidente de la República no dimensiona la importancia de las mujeres en este país. No es su prioridad. Nunca fue su bandera, eso también siempre ha sido muy claro. Solo valdría ponerle atención a sus discursos. Al contrario, me parece que hemos tenido grandes retrocesos en muchos temas. Hablamos de las estancias infantiles, hay que decirlo también, no fue una política pública priista, fue una política pública impulsada por el PAN, pero fue una política pública que funcionó. Fue una política pública con, de verdad, verdades que pocas veces ves en políticas públicas. Es decir, te cubría la parte de la estimulación del niño, que digamos era el centro de la política pública, pero sobre todo de aquellas mamás y papás que trabajan y que por condiciones de vulnerabilidad no podían pagar o subsidiar un espacio para que cuidaran a sus niños. ¿Y qué pasa? Y en su momento lo debatimos con mucha indignación, más que tratar de politizarlo, con mucha indignación, porque nosotros veíamos que lo que podía ocurrir si echabas para atrás una política pública reconocida a nivel internacional era dejar en total exposición a los niños. Ahí hay estadísticas que dicen que los niños regularmente son abusados y violados por gente muy cercana. Entonces, si estás en esa necesidad de no tener con quién dejar a tu niño o niña al cuidado de alguien que te garantice que va a cubrir las necesidades del niño, pues estás expuesto. Y también ahí se les dieron cifras de la mortalidad mayor que está en los niños que tienen accidentes en casa. Pues todos estos argumentos que además fueron, insisto, conquistas de todos estos años de buscar las maneras de igualar las condiciones laborales, que incluso puedes ver en otros países, que dentro de la política pública, dentro de la política incluso de las propias empresas, tienen espacios de guarderías o estancias porque saben que las mamás como primeras cuidadoras son más eficientes teniendo la tranquilidad de que sus hijos están cerca y están atendidos. Entonces, sí no veo que seamos parte importante dentro de la agenda nacional. Aquí el gobernador había comprometió y estamos en espera de que esto ocurra, el Banco de Mujeres. Es un tema, entiendo, que tiene que ver precisamente con las condiciones económicas de las mujeres, y es que no podemos pensar en el empoderamiento de las mujeres si no pasamos por el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, no se están cumpliendo los acuerdos a nivel internacional en razón de elevar el empoderamiento de las mujeres,
de mejorar la calidad de vida y ayudar al desarrollo de todas ellas? No, no lo creo. Creo que no está dentro del tamiz del presidente, no está dentro de su ruta. No puedes hablar de erradicar la desigualdad si no hablas de erradicar la desigualdad entre los géneros. Si no incluyes a las mujeres. La pobreza tiene rostro de mujer. ¿Desde cuándo se viene diciendo eso? Entonces, me parece que se están equivocando y están minimizando. Por eso el día del 9 nadie se mueve es tan importante, que no es de un partido político, que es de los colectivos que han hecho un gran trabajo de conciencia y de visibilización. Ahorita vamos a platicar de eso. No se muevan de sus lugares, estamos platicando con la licenciada Katia Ornelas Gil, diputada aquí en Tabasco, por las mujeres, orgullosamente en mi noche, con su anfitriona Minerva Ucay. Continuamos. Algunas mujeres eligen seguir a los hombres, otras decidimos seguir nuestros sueños. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Hola, buenos días a todas las mujeres. Este 8 de marzo, mis felicitaciones a la gran mujer que son inspiración como artista plástico, escultor. Les deseo muchas felicidades, son una maravilla las mujeres. Mis felicitaciones, enhorabuena, feliz Día de la Mujer. Bueno, continuamos aquí en la entrevista por demás amena con la licenciada Katia Ornelas Gil. Katia, mi querida diputada, amiga, ¿cuál es la postura de los diputados y las diputadas en el Congreso del Estado respecto a las mujeres? Fíjate que yo te lo quiero compartir con mucha alegría, pero además con mucho entusiasmo, que ha sido una postura súper solidaria, tanto de hombres, que son dos, y obviamente las mujeres. Minerva Santos fue dirigente del organismo Mujeres en Paraíso. Ingrid Rosas está viviendo una etapa maravillosa en este momento, pronto va a ser mamá. Un saludo para ella. Un saludo a las dos con mucho cariño. Y es inevitable no ser, es incongruente, es una contradicción hasta biológica, dirían, no abanderar una causa que para el PRI ha sido todo un proceso de conciencia, todo un proceso de alguna manera de deconstrucción y de volver a construir. Tanto Minerva, Ingrid, tu servidora, hemos impulsado varios temas. Los de ellas, más o menos, ahí hay una larga lista de iniciativas. Se ha propuesto el tema de la disminución de las brechas salariales a través de incentivos a empresas o castigos a empresas que le paguen menos a una mujer de lo que debe de ganar según su desempeño. Hemos pedido el aumento de penas sobre el tema de violencia intrafamiliar. Hemos también hablado sobre el tema de la importancia de la perspectiva de género para espacios de decisión y de definición como los tribunales, porque tenemos un grave problema con la impunidad en este país en general, pero eso nos pega directamente a las mujeres con este fenómeno que conocemos como feminicidio. Hemos también Ingrid impulsó que la policía de género se pudiera articular en los municipios. Y bueno, en términos generales, exhortos, hemos también solicitamos al inicio la paridad total en el gabinete, como parte también de... ¿Se ha cumplido? No, bueno, es muy difícil hacerles ver cuán importante es que este país salga adelante a través también del 50% más uno, yo creo que hasta más dos, de la población, más allá del número, que es importante. No hay como la claridad, y lo platicaba en algún momento con alguna compañera y le decía, es que no están viendo el tema de las mujeres desde el enfoque correcto. Es decir,
La gran mayoría de las mujeres de este país participan laboralmente por sus condiciones de cuidado de hijos, cuidado de padres y todas las condiciones culturales a los trabajos informales. Imagínate que logremos ingresar al trabajo formal. El Estado ahí tiene una gran fuga económica. El poder ir generando mejores condiciones económicas es poder ir generando mejores condiciones en la familia, donde tenemos una gran descomposición social. Así es. Si matan a una mujer, digo, no es tan importante una como la otra, pero si matan a una mujer y esta es mamá, los niños quedan en orfandad. Y entonces vas a tener un problema más adelante con estos niños si no hay el cuidado, el seguimiento, el tratamiento y el acompañamiento. Y todo esto está al garete porque el Estado no está viendo la perspectiva de género desde la posición que se debe de ver, que es para conveniencia del propio país. No lo están viendo de esa manera. Entonces a mí me parece que el tema de que lleguen más mujeres a los espacios no es suficiente si no hay un compromiso con la lucha, con la causa. Respeto. Respeto. Bueno, se acerca el 9 de marzo. ¿Cuál es el posicionamiento respecto a la estrategia de la sociedad civil organizada y grupos feministas de las acciones a realizar este 9 de marzo? Fíjate, como partido y como diputada. A ver, coméntame. Fíjate que nosotros cuando se lanza esta convocatoria que fue a través de un colectivo y que comentábamos hace un momento, no es un tema de partidos, es un tema de la sociedad organizada que a través de estos colectivos ha alzado la voz y ha hecho manifestaciones que creo que nadie se espera porque es increíble. Cuando ves a un grupo de mujeres tomando las calles, enojadas, enardecidas, bueno, la crítica es gravísima porque no esperan eso de nosotros. De nosotros esperan que debatamos flojito, poquito, que no gritemos, que no señalemos fuerte. Que no señalemos fuerte. Entonces, si no, se nos tacha histéricas, menopáusicas, locas. Y la realidad es que gracias a esas locas, menopáusicas e histéricas estamos muchas en los espacios o podemos participar políticamente. Gracias a ellas hemos podido muchas lograr participar en espacios donde antes era inimaginable participar. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo, y creo que muchos activos del PRI y el propio partido celebra este empoderamiento que hoy se ve en las calles. Antes se creía que lo de casa era para las mujeres y lo público para los hombres, y eso se ha ido revirtiendo poco a poco. Es todo un desafío, porque como hemos podido constatar, para nosotras siempre es 10 veces más difícil. 10 veces más difícil porque significa y el costo es la familia, la pareja, los hijos, la economía, es el renunciar a otras posibilidades. Las cargas de estereotipos. Las cargas de estereotipos y todo lo que te descalifican y todo lo que te pueden llegar a lastimar. Sin embargo, esto te va endureciendo y te va convirtiendo en una persona también mucho más pragmática. Y el colectivo es eso, es mujeres hartas de la violencia, que a veces es micro, es pequeña, es intangible, que es la más peligrosa porque va constantemente. Hablan de los micromachismos, que es todo un descubrimiento, ¿no? Y esa parte de los micromachismos son, digamos, de los retos que tenemos ahí para empezarlos a visibilizar y para empezar a trabajar en la conciencia. Mira, yo lo tengo que reconocer propiamente. Yo no creía en el tema de género. Yo decía, estas mujeres que pelean en la lucha, las cuotas, esto y lo otro, decía yo, en aquel momento antes de verdad abrazar esta causa. Decía yo, esto es a razón de las capacidades, pero yo no me daba cuenta cuántas mujeres tuvieron que pasar y padecer una serie de decepciones, de resistencias, incluso muchas mujeres, compañeras mucho más grandes, se divorciaron, no pudieron continuar con sus matrimonios, terminaron en la ruina. De verdad, ya cuando te das la oportunidad de ver la historia de las mujeres, te das cuenta que qué difícil
fue para ellas en un mundo hecho por hombres hacer política. Y yo lo decía con nuestra candidata a gobernadora. Una mujer, la que fue candidata a gobernadora, que es, bien, hay que decirlo, la primera mujer. Un saludo a Gina Trujillo. Un saludo a Gina Trujillo, que fue la primera candidata a gobernadora de un partido tan importante como el PRI. Y lo decía, o sea, date cuenta de cómo fue cambiando, lo digo con mucho respeto, pero es un tema de análisis, ¿no? Yo vi una foto de ella cuando inició en la presidencia municipal, digo, obviamente todos vamos cambiando, ¿no? Pero el cambio es muy importante porque incluso tienes que ser más dura en tu posición, en tu determinación. Hay muchos hombres en aquel entonces, sigue pasando, sí, pero piensan que porque te dedicas a esto, y muchos usan esta posición de poder para intimidarte o para hacerte propuestas que de verdad son muy indignantes. Entonces, bueno, la realidad es que no es fácil, es hostil. Y cuánta gente dice, no, bueno, si ella se dedica a esto, es que es tal cual, ¿no? Así es. Entonces, es un tema que yo sí celebro junto con la fracción. Cuando se hizo la convocatoria de 9, ninguna se mueve. La fracción fue la primera en exhortar, invitar y pedirle a las autoridades dieran todas las facilidades para que no hubiera represalias en contra de quienes quisieran o se sumaran a esta iniciativa, que me parece una iniciativa sumamente inteligente. Bueno, Katia, diputada, ¿crees tú que están fallando las políticas públicas en razón de la paridad, de la equidad, del respeto a las mujeres, de la no violencia hacia las mujeres, que faltan más acciones reales, concretas, evidentes por parte del gobierno estatal y federal y las municipales? Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De educación, cultura, de políticas públicas? ¿De qué más? Es educación, es salud, es cultura, es economía. O sea, ¿dónde ves una política pública que esté dirigida al proceso de empoderamiento económico de las mujeres? ¿Dónde estás tú dándote cuenta de qué herramientas estás dándole a las mujeres para que salgan de su condición de vulnerabilidad? Quitaron los programas de mujeres campesinas, quitaron las estancias infantiles, fue una lucha para que los refugios de mujeres maltratadas no se quitaran. O sea, todo esto es parte de, evidentemente, una visión que no tiene nada que ver con la demanda actual. Por eso al presidente se le ha revertido, porque el presidente no cree en el tema de género y se nota porque no está incluido en las políticas públicas. Por ejemplo, las políticas públicas también tienen perspectiva de género. Te voy a poner una política pública que hubiera sido maravilloso que tuviera perspectiva de género en el contexto del presidente. ¿Te acuerdas que él celebró y anunció, y así fue, la integración, o bueno, más bien el apoyo a adultos mayores, el apoyo universal a adultos mayores? ¿Qué hubiera sido una política de género dentro de esta política pública? Que a las mujeres se les diera más. ¿Pero por qué más a las mujeres? Porque todas esas mujeres de las que estamos hablando de esa época, ninguna entró al trabajo formal, ninguna son las menos jubiladas. Entonces, las que tienen mayor vulnerabilidad entre los vulnerables son las mujeres. Esas son las políticas públicas de género. Que los resistentes dicen, es que a ver, ¿cuál igualdad? Si ahorita ustedes tienen más, no, a ver. Es que el tema de las acciones afirmativas, la perspectiva de género, es porque estás dándote cuenta que aquí nunca ha habido una presidenta de la República mujer, que los espacios, si tú ves la historia del Senado, las menos eran las mujeres, en las diputaciones locales, en todos los espacios importantes y de representación. Todas estas razones son las que a nosotros nos obliga a poner en el centro del debate que no podemos hablar de igualdad, todavía no podemos hablar de igualdad hasta que llegue un momento en que no nos vean con una consigna particular, y tampoco los hombres, hay que decirlo, también hay consignas dentro de este mismo machismo que a ellos no les beneficia en nada, incluso en su desarrollo personal, humano, en las tareas económicas, en fin. De verdad que la igualdad de género va a beneficiar a ambos géneros. No se trata de decir que las mujeres pobrecitas no. Se trata de decir que hay un problema, que somos personas, que las sabemos fuertes, que las sabemos menos fuertes,
pero somos personas. Y que lo que a mí que las sabemos inteligentes, sí, otras pero no inteligentes, como pero en que hay que todo, apoyarlas. como en los hombres, ¿no? Claro. Es, por ejemplo, cuando una mujer, y es así, y lo decía la licenciada Georgina en sus discursos cuando tenía la oportunidad de hablar de mujeres, cuando una mujer se equivoca en los cargos públicos, dicen, es que ya ven, para eso tienen el cargo las mujeres. Pero cuando un hombre se equivoca, nadie dice nada. Al final del día es un tema de machismo, pues, porque no significa que una mujer que está ahí, que no lo hizo bien, me represente a mí. No puedes hablar que una representa a todas, y tampoco puedes esperar que todas tengan el mismo nivel cuando durante mucho tiempo no han estado en las mismas condiciones. No hemos tenido el mismo acceso. ¿Sabes cuál es el grave problema de encontrar mujeres para participar? El tema económico. Así es. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres que participan ya estuvieron en cargos públicos, ya estuvieron en cargos que les permitieron tener condiciones económicas. Entonces es un tema que de verdad nos hace falta muchísimo por avanzar, pero que yo creo que, y lo digo con toda responsabilidad, creo que el presidente Peña asumió con mucha valentía elevar el paritarismo a la garantía que pudiéramos las mujeres participar. Y eso a veces no se le reconoce. No, ni de las mujeres, te lo he de decir, porque te estoy diciendo que las resistencias también las traemos nosotras. Para finalizar, diputada Katia, ¿qué perspectivas en la acción política hay para los próximos años en cuanto a la lucha por los derechos de las mujeres? ¿Qué más hace falta por hacer? Mira, hablaba del tema, el reto es el tema de la violencia intrafamiliar está gravísima, el tema de la impartición de justicia con perspectiva de género, el tema de los espacios públicos con perspectiva de género, es decir, lo que comentaba hace un momento, de nada nos sirve que haya el mismo número de mujeres si no están comprometidas con la lucha. O sea, no nos sirven las mujeres en los espacios públicos si no están comprometidas con las otras mujeres. Sororidad. Pues es que, mi reina preciosa, sin esta reforma a la ley, muchas no estarían. No. Así de fácil, muchas no estarían. Nos falta el tema de la culturización, lo que tú comentabas en la parte educativa. Tenemos que trabajar para que todos nos veamos de la misma manera, en la misma condición de igualdad. Y yo te quiero compartir un concepto de feminismo que a mí sí me representa. El concepto de feminismo que a mí me representa es que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos seres humanos. Es increíble, parece una tontería, pero de verdad, hagamos un análisis y muchas veces tenemos nosotras que ir descargándonos de culpas, cuando nos toca a nosotras que nos gusta trabajar, pero además también que las condiciones, nuestras circunstancias nos obligaron a hacerlo. ¿Cuánta culpa sientes al dejar a tus hijos, al no poder estar acompañándolos, al no tener que estar, o sea, al no poder estar en casa cuidándolos como otras mujeres sí pueden hacerlo, ¿no? Y que se convierta el día de mañana en una decisión y no que tengas que caminar llena de culpas y cargar culpas porque vives ante una sociedad que te juzga y te recrimina todo, pero además también te juzgas y te recriminas. Ese es, digamos, el gran reto, que este país logre cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres desde todas las aristas, desde la parte financiera, la parte política y la parte social, que todos tengamos derecho a elegir y que todos podamos tener nuestra garantía de ser individuos. Muchas gracias, diputada. Querida amiga, muchas gracias a ti y un saludo a todo tu amplísimo auditorio. Muchas gracias. Y pues aquí estamos celebrando un cumpleaños más del Partido Revolucionario Institucional, 91. Nada más 91. Nada más 91 años de elecciones, de aprendizaje, de gobierno, de gobernabilidad, de aciertos y desaciertos. Pero 91 años. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso sí. Si no, pues digo, para muestra un botón. Así es. Pues espero que les haya gustado esta pequeña cápsula en donde, bueno, pues ya nos dio una firme posición la diputada Katia Ornelas Gil respecto a las mujeres en ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer en Tabasco y en México. Esperemos que llegue a
a lo más profundo de sus pensamientos, de sus conciencias, este mensaje en el que queremos empoderar a más mujeres, en el que queremos que sean libres, que sean plenas, que se desarrollen, al igual que muchas, y que se aplique la sororidad entre muchas más, que tengamos que hacer equipo en todos los ámbitos de la política, de la sociedad, de la cultura, de lo artístico, de la ciencia, del deporte, en todos los aspectos. Esto ha sido Mi Noche con su anfitriona Minerva Ocaña y la diputada Katia Ornelas.